Hola amigos, ¿cómo estás? Este es el programa Nuestra América, donde discutimos temas del continente, de la América del Norte, de la América del Sur, la de las islas, la continental. Hoy tenemos un programa especial. Con nosotros está el periodista Jorge Dávila Miguel. Jorge Dávila Miguel es periodista desde 1973, cuando se graduó en la Universidad de La Habana, y después ha hecho numerosos posgrados de relaciones internacionales, historia de América Latina y otros temas, comunicación social y otros temas. Jorge está con nosotros hoy porque he notado que en su función de columnista de CNN y del Nuevo Herald ha escrito varias columnas que han motivado nuestro interés. Jorge también aparece mucho en CNN en programas como Directo USA, Choque de Opiniones, y es una de las voces más expertas en el voto latino, en las relaciones Estados Unidos-América Latina y particularmente en el tema de Cuba. Ambos somos cubanos. Jorge, a partir del artículo que escribiste sobre el tema de las estatuas de Colón que le están cortando las cabezas, incluso haces una referencia a cómo a Churchill ha sido, Winston Churchill, el ex primer ministro británico, ha sido removido en algunas de sus estatuas por racista, a pesar de que fue uno de los leones de la resistencia de las democracias contra la peste parda, la peste nazi. Me vino a la memoria una frase de Churchill que es muy singular, porque él, además de ser un protagonista de la historia, él era un escritor de la historia. Y él dijo que él sabía que la historia iba a ser kind, quiere decir gentil con él, porque él la iba a escribir. Parece que incluso, aunque uno escriba la historia, a veces la historia puede no ser tan gentil con uno. ¿Qué tú crees que hay detrás de esta presencia de lo histórico tanto en la discusión política? En primer lugar, Arturo López Levy, me hace muy feliz estar contigo en esta conversación, en una conversación de reflexión, y compartir contigo este espacio que va ganando cada vez más atención en los medios, en YouTube, que es por donde transmite. La historia, me hablabas de la historia. Yo leí, editado por Casa de las Américas en los años 70, un libro muy importante que se llamaba Visión de los Vencidos. La historia siempre la escriben los vencedores, pero los vencidos también tienen parte en la historia. Y en este caso, con la polémica sobre Colón, los vencidos han salido a defender lo que es su cultura y su historia. Lo que yo cuestiono no es que defiendan su historia, que la comprendan y que se analice o se acepte en un marco, digamos, de civilización conjunta, sino de que hay un ímpetu de desacreditar la civilización europea y en este caso la figura de Colón, que innegablemente fue el descubridor de América. Cuando leemos a ciertos autores ponen descubridor entre comillas como si no hubiera descubierto América. Y por eso me parece que si seguimos por ese camino vamos hacia un final ignoto en el cual no sabemos quién, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Eso es una revolución cultural que se está llevando a cabo desde hace tiempo y yo no condeno las revoluciones. Me parece que las revoluciones son interesantísimas, además son también inseparables de lo que es la historia de la humanidad, pero en este caso me parecía que era excesivo que a Colón le cortaran la cabeza. ¿Qué tú crees que hay detrás de esta política de la historia? Porque, bueno, Scott Fitzgerald decía que el pasado no era ni siquiera el pasado, pero uno podría casi que decir que uno no sabe el pasado que le espera. Claro. Y hay toda una política aquí que parte en cierta medida de visiones dicotómicas. En cierta medida, yo no sé si estoy claro en esto, pero yo creo que más que la crítica que haces tú, y corrígeme porque tú siempre eres el autor, y una cosa que me gustó de tu artículo es que tú no dices que no hay que revisar la historia. Tú lo que estás en contra de que se juzgue a las figuras del pasado con un criterio anacrónico y que no se vean los matices. Y eso a mí me parece interesante que esté ocurriendo ahora de una manera tan grande. Y ahora tú introduces un tema que es el tema revolución. Y es que las revoluciones son momentos excepcionales en la historia donde las tensiones sociales se exacerban y muchas veces los actores políticos actúan
en términos binarios. Ahora, eso no es lo normal y sobre todo cuando se trata de construir una conciencia democrática, la democracia está en los colores, en los matices, en los grises, no en los blancos y negros. Y vemos que hay una política que en cierta medida trata de definir los temas en bueno, malo, positivo, negativo, cuando lo bonito de la historia es, o lo rico de la historia, incluso en su enseñanza, es cuando las personalidades y las estructuras se entienden en sus matices. ¿Cuán importante es para ti interpretar la historia para comprender bien los temas de la política de hoy? ¿Cómo te explicas esa pasión por revisar la historia de Estados Unidos o de Latinoamérica, que en cierta medida nosotros la vimos en Cuba en los primeros años de la revolución, pero que yo creo que hay como una revisión del tema, y uno ve, por ejemplo, en muchos historiadores cubanos actualmente que se reivindican figuras de la historia de la República Cubana, el recientemente fallecido Eusebio Leal, por ejemplo, era un gran abogado de ver las figuras de la República de generales y doctores con matices, que, por cierto, quiero introducirte algo aquí. Me parece a veces que quienes quieren hacerle a la revolución lo que la revolución en su momento le hizo a la República son algunos de sus opositores. Eso, sí. Te he introducido varios temas polémicos ahí, pero sí. es que tu artículo me motivó esa reflexión. Me alegra que te haya motivado, porque tú eres un hombre de intelecto y de estudio, y si te motivó a ti de esa manera es porque había algo interesante allí. La historia es una continuidad, innegablemente. La historia, como tú dijiste inicialmente, por lo que dijo Scott Pilgrim, es cierta. Nosotros no sabemos cómo nos va a tratar la historia, y la historia se redefine constantemente. El problema es que en el caso de Cuba no hay un mundo después del 59 y no hay un mundo antes del 59. Y lo que es no quiero decir la palabra propaganda porque es ofensiva, sino la ideología de la Revolución Cubana era decir que todo lo que había pasado antes del 59 no servía absolutamente. Y en la contrarrevolución de Miami, en el exilio de Miami, dicen exactamente lo mismo, que lo que se ha hecho después del 59 no vale nada. De manera que yo una vez precisamente le comenté a Eusebio Leal y le dije, maestro, estamos a riesgo de quedarnos sin país, porque si después del 59 no existe nada y antes del 59 tampoco, nos vamos a quedar sin país. Eso es una posición tosca, y como dices muy bien, se está reevaluando porque hay que reconocer los valores de la nación cubana. Además, el mismo Fidel Castro lo dijo cuando la generación del centenario, lo que pasa es que lo dijo solamente con un motivo político. Ellos hubieran sido como nosotros y nosotros hubiéramos sido como ellos, pero cuando llegaba la República, ahí paraba todo. Y podemos ver en el caso de Cuba, en el caso de La Habana, los aportes de la República. La historia transcurre con luces y con sombras. Y lo que yo trato de recalcar en esa columna que tú te has referido es que la historia del hombre es de luces y de sombras. La historia del hombre es la historia del pillaje. Absolutamente. Alguien dijo que era la historia de las guerras, sí, pero detrás de la guerra está el pillaje. Mucho más evidente cuando Roma conquistaba, cuando los mogoles conquistaban, que era normal, ¿cómo se llama?, robarle a los pueblos lo que tenían, y así se fueron enriqueciendo, o después con los métodos más modernos, que el robo y la expoliación o la ventaja económica se manifiesta en otros métodos. Pero la historia es una sola. En esa columna, permíteme para terminar en este punto, yo digo que los que derriban la estatua de Colón, los que derriban la estatua de Colón debían fijarse en el templo mayor en la plaza mayor que está en Ciudad de México actualmente. Ahí se sacrificaban a miles de personas, Y digo, hay que derribar el templo mayor. Y digo, no hay que derribarlo, porque esa es la historia de los seres humanos con sus complejidades, sus luces y sus sombras. Eso es lo que yo traté de decir. Es interesante porque en esa plaza está las ruinas del Templo Mayor y la catedral. Exactamente. Están una al lado de la otra, y entonces la idealización de cualquier pasado te puede llevar a la desilusión. Y una cuestión es que la desilusión no te debe llevar a ese tipo de destrucción en la cual terminas, como tú dices, perdiéndose la historia completa.
A mí me parece que esto también tiene que ver con la cultura política. Te digo, ha habido épocas y épocas. Yo creo que comparando Cuba con América Latina, y tú mencionabas el tema del descubrimiento, yo creo que ahora hemos pasado a un nivel que en cierta medida es lamentable, porque a raíz de los 500 años de el encuentro de dos culturas se empezó a definir eso, y yo recuerdo que había quien decía Colón al paredón, y grandes intelectuales como el ecuatoriano Agustín Cuevas decía que él criticaba, un hombre que reivindicaba el pasado indígena del Ecuador y todo, él decía que reivindicaba todo ese pasado, que había que sacar todo ese pasado que estaba debajo de las piedras coloniales, pero que también recordáramos que el lenguaje con el que hablábamos, que es base de nuestra cultura, nos había venido de ese encuentro de la cultura indígena también con la cultura española, y evidentemente después ese importante componente que es la cultura africana, que es tan importante también. Aquí hicimos un programa que ojalá lo puedas ver, que se llama Desde África Vinieron, donde empezamos a discutir cómo era África en el momento en que los esclavos eran capturados y venían para acá. Yo creo que también esto tiene que ver un poco con en inglés se le dice short termism, que es la idea de pensar las cosas a corto plazo, porque en cierta forma, cuando uno destruye la historia, o cuando los políticos, no digo uno, donde dicen los políticos y los intelectuales, la emprendemos contra la historia que nos precede, estamos creando un precedente para que nos hagan lo mismo a nosotros. Por eso es que es tan importante esa cultura del matiz, de la, ¿cómo diría?, de pensar las cosas con una manera menos categórica. Te pongo un ejemplo y que quería oírte tu comentario en eso, y es que en medio de la campaña demócrata, y hoy abrimos la convención demócrata, y te voy a preguntar de eso más tarde, pero no sé si tú notaste el tratamiento que se le dio a una opinión del senador Sanders, que fue bien matizada, porque él criticó al gobierno de Cuba y dijo que era un gobierno que él no defendía sus condiciones totalitarias, pero que no se podía negar sus éxitos en salud y educación. Estamos viendo ahora con la epidemia del COVID que las dos cosas pueden ser ciertas. Es un testimonio de una mente compleja que es capaz de tener dos cosas aparentemente contradictorias y manejar esa tensión. Yo creo que en cierta medida quizás hasta las redes sociales y la idea que la gente puede construir comunidades afines y dejar poco espacio a leer el mismo periódico, ver los mismos canales de televisión y esas cosas, eso ha creado a veces una especie de desconexión en la cual esas visiones dicotómicas se refuerzan. Estamos, amigo, en la época de la posverdad. Eso afecta a los medios masivos de comunicación, donde las opiniones se toman como noticias y las noticias están llenas de opiniones. Donde lo que vale es lo más corto y lo más impactante, porque lo que interesa es la audiencia, la prensa y la comunicación social. Pero la prensa, la gran prensa norteamericana, está corrupta corrupta por los ingresos comerciales, y lo que le interesa es que la gente los vea. No importa lo que tú digas, o casi no importa lo que tú digas. En esta situación tan compleja en que estuvo Sanders, que por cierto hicimos un programa sobre eso en CNN, yo creo que hay dos factores. Primero, la ignorancia crasa. Segundo, la pasión con que constantemente nos envolvemos, sobre todo los cubanoamericanos, una pasión muchísimas veces ignorante. Y en tercer lugar, el análisis de la historia y la proporción. Es evidente que lo que decía Sanders era racional, pero hubo una reacción absoluta, incluso de parte del Partido Demócrata. ¿Por qué? ¿Por establecer la verdad? No, por perder los votos, que es lo mismo que hacen las cadenas noticiosas con los clics y con las personas que lo ven y con el rating. Sanders dijo una verdad, que la campaña de alfabetización no se puede obviar, y fue una cosa buena, cosa que yo entiendo perfectamente. Mira, yo creo que hay algo que pasa también, es que se sigue pensando en términos de corto plazo, porque un partido demócrata con una base mejor educada,
dentro de la comunidad latina o de la propia comunidad cubanoamericana, a la larga le permitiría más espacio a una política hacia Cuba más racional. Porque claro. ese yo creo que, como tú dices, los propios políticos tienen su responsabilidad en eso, y lamentablemente la idea es ganar los votos que vienen ahora, más que pensar una política un poco con una visión histórica, por decirlo de alguna manera, más científica, racional, etcétera. Un tema que también a mí me preocupa es que, mirando la historia de América Latina, grandes intelectuales, incluso grandes académicos, aparecían en las principales columnas de periódicos del país. Y yo creo que México en alguna medida mantiene eso, porque usted tiene a grandes intelectuales de derecha, izquierda, que escriben columnas y son a la vez profesores de grandes universidades. El mundo anglo, en alguna medida, demanda una separación entre lo académico y el análisis de la cotidianidad, que a mí me parece preocupante. Yo trato de no hacerlo, porque la gente que sale mucho en los medios, a veces hay quien lo trata de demeritar, y yo creo que eso hay que hacer todavía todo lo contrario. El historiador Simón Schama, que es uno de los grandes historiadores con obras como Citizens sobre la Revolución Francesa, ahora tiene uno que se llama Rough Crossings, que es sobre los loyalistas, las personas que fueron leales a la causa contra la independencia de Estados Unidos, que se fueron después a vivir a Canadá, y lo que pasaron. Y él decía que una asignatura que debería ser parte de todos los programas de doctorado es que las personas que hacen doctorados en historia y que implican un mayor nivel de complejidad en su entendimiento del tema, deberían pasar tiempo con los medios de comunicación y teniendo un diálogo con las personas. Él tiene una práctica que no sé si a ti te gustaría, pero a mí me pareció interesante. Yo no lo puedo hacer con mis estudiantes de undergraduate, de pregrado, porque está la edad de tomar. Pero él, a los estudiantes de posgrado en Inglaterra, él los lleva a los Irish pub, a los bares, y dice, vamos a empezar a hablar alto de un tema importante de análisis histórico, a ver cuántas otras gente empiezan a atendernos a lo que estamos diciendo. Es como la historia esa de John Lewis, que él le daba discursos a los pollos. Este hombre Schama ha encontrado que eso es una cosa buena para sus estudiantes, mandarlos a un bar a tratar de hablar de historia, de política, de economía, de todas esas cosas, con la gente que ahí se está tomando su trago, que tú sabes que en Inglaterra eso es muy normal, que la gente termina de su trabajo y de esas cosas y se va a tomar su cervecita. Entonces, te pregunto, ¿qué tú crees que se puede hacer? Porque el diagnóstico, yo creo que los dos estamos de acuerdo. A mí me parece que esto de Schama es una cosa en el margen, pero ¿qué tú crees que se puede hacer para que tengamos visiones de lo que pasa hoy y de lo que fue nuestro pasado, mucho más seria, menos choteadora, para evocar al gran Jorge Mañach, que yo sé que tú lo has mencionado en algunas ocasiones? Sí. ¿Qué tú crees que se puede hacer a ese respecto? Bueno, primero hace falta una condición humana de la masa. La masa no es más que la suma de las personas. Lo que pasa es que la masa, como sabemos muy bien, y creo que dijo Ortega y Gasset, me parece recordar que las masas tienen su propia psicología. Yo creo que existe el mal y existe el bien. El bien es todo lo que hace progresar al hombre y a la humanidad hacia aspiraciones más puras, hacia aspiraciones más altas. El mal es todo lo que es retrógrado. ¿Qué se podía hacer? Hablar de la tolerancia, lo importante que es la tolerancia. Porque la tolerancia con los demás nos lleva, creo que es al pecado fundamental del ser humano, que es la separatividad. De ahí se deriva el racismo, de ahí se deriva el odio, en que no nos consideramos iguales, siempre pensamos que somos mejor que el vecino y como pueblos pensamos que somos mejor que otros pueblos, con consecuencias terribles como el caso de Alemania y el nazismo, y con consecuencias, digamos, un poco más agradables y más festivas en el caso de Cuba, que pensamos que el cielo de Cuba es el más azul del mundo. Y yo creo que es verdad, y yo creo que es verdad, pero yo no me avergüenzo de eso. La tolerancia y la cultura
que la gente se dé cuenta que no es tan importante la discusión, que no es tan importante establecer su opinión, que más importante es escuchar que hablar muchísimas veces. Lo que pasa es que eso es una educación dificilísima en estos momentos, donde lo que importa es, como te dije anteriormente, todo lo contrario. No solamente está en Estados Unidos. Estados Unidos es el cáncer. En todos los demás países sucede más o menos lo mismo. Yo creo que, yo diría que hasta en Estados Unidos en cierta medida, se ha adoptado patrones que no es que sean ajenos a esta cultura, pero que esta cultura también tiene muchos ejemplos de cultura de debate que le vienen de su tradición puritana, que también era intolerante hacia el que estaba afuera, claro, pero era tolerante dentro de sus propias visiones. O los cuáqueros, por ejemplo, de Pensilvania, que tenían una tradición de conversación y de educación en la conversación. Y por decirlo, por ejemplo, la tradición de los jesuitas, que es una orden un tanto que pasó momentos difíciles, claro, era una tradición que trataba de luchar contra la reforma protestante, y que jugó un papel muy importante en las misiones jesuitas en América Latina y esas cosas, y que ellos sí venían buscando una conciliación entre fe y razón. Yo creo que eso habría que pensarlo, en qué medida la educación, tener espacios de educación para el debate. Por ejemplo, en el contexto tuyo y mío, el cubano, yo creo que una cuestión interesante hacer sería ejercicios de diálogo entre cubanos que piensen diferente, pero ya no dejado a la discusión de los parques de la calle 8, sino con un tipo de moderación apropiada, debates Oxford Style, cosas de ese tipo que quizás nos ayuden a por lo menos mostrar ejemplos de hacer las cosas diferentes. Y debo decirlo, a mí me gusta seguirte porque tú tratas de cultivar esos colores grises. Y el artículo de Colón es uno de ellos, pero en el ejemplo tuyo yo creo que es varios ahí. A veces no es la línea editorial ni siquiera de los principales periódicos. Y lo debo decir, no te sientas representado, pero a mí me parece, por ejemplo, que a veces el Herald necesitaría, por ejemplo, que es un periódico tan importante para la comunidad cubana, fíjate que digo, uno tiene desilusión cuando tiene ilusión. Claro. Y yo tengo la ilusión porque a veces he visto trabajos muy interesantes en el Herald sobre temas cubanos, pero también a veces noto que la diversidad de opiniones y a veces esta cuestión de los matices no es tan... En honestidad, a mí me parece que a veces que hasta los periódicos en inglés tienden a tener más matices que cuando se presenta en español. Y es lo mismo, yo diría, con el lado cubano. Yo creo que incluso las personas que están identificadas con el legado del proceso revolucionario le harían un mejor favor si, por ejemplo, tuviesen una visión más matizada sobre un país como los Estados Unidos, que es un país con muchas cosas en las cuales hay fuerzas que actúan para bien dentro de la sociedad. Incluso son motores que una vez que se ponen en funcionamiento no solo se quedan en las causas internas, sino que tienen que ver con la política exterior. Y con esto quiero dar el paso a otro artículo tuyo que me motivó mucho, que no sé si es el último, pero fue publicado, creo que fue el viernes o el jueves de la semana pasada, publicaste algo sobre el COVID, ¿sí? Sobre el COVID y la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria. Fueron dos temas que pusiste juntos y yo creo que tiene de interesante que el mismo artículo que dice que él cree que en los Estados Unidos no se ha reflejado apropiadamente la victoria relativa, porque es parcial, cubana en el tratamiento de la enfermedad, la reducción notable de contagios, muertes. Ese mismo artículo dice que el desempeño en términos de búsqueda de soberanía alimentaria por parte de Cuba ha sido verdaderamente mal. Claro. Se pueden decir las dos cosas a la vez, son dos temas diferentes. Eso yo siempre le digo cuando sobre todo se juzgan, por ejemplo,
figuras históricas como el propio Fidel Castro, que también tú has escrito sobre eso, habría que ver cuando alguien te dice hizo bien, hizo mal, una pregunta importante es decir, ¿en qué aspecto? En cierta medida es totalitaria la lectura de que hay que leer a las personas en totalidad. Claro, cada cual lee a las personas como le conviene y como recuerda. Hay personas que lógicamente tuvieron una experiencia terrible en la Cuba revolucionaria. Yo creo que en el llamado quinquenio gris, que no fue un quinquenio, fueron 12 años y más, se vivieron los momentos más duros. Ahí se vivió la Embajada del Perú, se vivió Mariel, etcétera, etcétera. Pero la personalidad histórica de Fidel Castro es imposible de analizar fuera del contexto de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Eso es una cosa que se dice constantemente, pero hay que abundar detrás de lo que se dice respecto a eso. Yo pienso que Estados Unidos ha tenido con Cuba, no desde la Revolución Cubana, sino desde antes, digamos, como un status quo del pensamiento y como Estado y como sociedad a Cuba iba a atender a las leyes internacionales, a la moral y al respeto a la voluntad de los otros pueblos. Por debajo decía, y muchos cubanoamericanos que aquí fueron y se entusiasmaron eran con un motivo totalmente torticero, que era decir, así es como vamos a tumbar a Fidel Castro. Esto, bueno, cuando aquello todavía estaba Fidel Castro vivo. A mí me parece que eso es un error de la política norteamericana, que los cubanoamericanos aplauden. Los cubanoamericanos que están aquí aplauden y los cubanos que están allá del otro lado rechazan a muchas veces demasiado, porque cogieron aquello de que nos quieren entrar por la cocina para limitar cosas que no tenían que haber limitado. Pero sí es cierto que Obama necesitaba decir que era para tumbar a Fidel, para tumbar al gobierno socialista, al gobierno de la Revolución Cubana. Y a mí me parece que podía haber habido otro punto de vista que no estuviera permeado por esa visión que Estados Unidos como nación y como historia tiene con Cuba. Eso, si uno mira un poquitico, medita, se da cuenta que siempre está ahí. Por eso cuando Bernie Sanders dice lo de la campaña de alfabetización, explota a Manolo y su señora, hasta los demócratas, porque cómo van a hablar de que la campaña de alfabetización en Cuba fue buena si todo lo que hizo Fidel Castro fue malo. Y la personalidad de Fidel Castro es una personalidad muy difícil de analizar con pausa y con pausa y con raciocinio, sobre todo aquí en Miami. Yo creo que esto que tú dices, en cierta medida, o sea, yo estoy de acuerdo con que ese estado de opinión existe, pero a veces uno se pregunta si cuando se hacen las cosas bien, no se deja una huella tan importante que se cambia hasta la manera de pensar. Había mucha gente que decía que no se podía llegar a nada, como lo que se llegó el 17 de diciembre, y se llegó, y se llegó, y se llegó. Y quería decirte, en cierta medida, ahora, en medio de esta campaña, te estoy diciendo algo que también me gustaría escuchar tu opinión, es que cuando se formula el cambio de política en esos términos que tú has descrito, de decir, vamos a lograr los objetivos de la ley Helms-Burton, pero ahora por otros caminos. Es de nuevo otro análisis simplista que incluso ignora la relación entre medios y fines en política. Un buen analista de la historia entiende que si usted cambia los medios, usted tiene que ajustar fines, porque la relación no es que el repertorio de fines de medios que tú tienes, tú puedes usar un martillo o un destornillador para clavar un clavo. Si tú vas a clavar un clavo con un destornillador, lo más probable es que no lo puedas enterrar tanto como si lo haces con un martillo. Y al revés. Entonces, la política trazada el 17 de diciembre de 2014 y planteada
yo siempre le digo a la gente, lean la orden presidencial de octubre de 2016, porque si tú partes de la idea que vas a tener una relación de diálogo con el gobierno cubano, tú tienes que reconocerle por lo menos esferas de legitimidad. Por supuesto. La primera que todo es que hasta por descarte, si tú elevas las relaciones a nivel de embajada, ya tú estás agregando el acto constitutivo, que se trata de que es un gobierno que está allí y que controla, de que tú lo reconoces como el gobierno con el cual tú vas a lidiar para cualquier asunto que tiene que ver con los nacionales de tu país, comercio, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que se le hace un desfavor al diseño de esa política e incluso a la relación civilizada, madura, de la dignidad que lleva un país democrático, cuando tú no hablas con los electores con la responsabilidad que lleva. En cierta medida yo creo que muchos cubanos de hoy pueden, en Estados Unidos y en Cuba, pueden entender que se le diga, mire, hay discrepancias fundamentales entre los dos sistemas, pero no los vamos a resolver tratando de imponerle nada. El cambio no puede ser impuesto. El cambio va a ser un cambio del cual, en última instancia, nosotros vamos a darle la posibilidad al pueblo cubano de tomar sus decisiones y le vamos a dar ofertas que ellos pueden tomar o no tomar. Es muy diferente que usted gaste dinero en montar un proyecto que se ocupe de desprestigiar a la gestión cubana en el COVID-19, a que usted diga, mire, vamos a ver otras visiones, otros métodos para lidiar con el tema de salud, y usted en su debate, en su propia discusión soberana, lo incorpora. Por supuesto. Eso es yo por lo menos te lo digo con claridad. A veces en diálogos que he tenido con figuras del gobierno cubano siempre le he dicho mis opiniones abiertamente. Mira, yo me crié dentro de ese sistema. ¿Te ha pasado algo? No me ha pasado nada. Ven y dilo aquí en Miami para que tú veas. Bueno, yo digo, hay diferencias también. Yo me he encontrado personas muy anticomunistas en Miami, en los cuales he hablado. Algunos incluso son conocidos de ambos y hemos tenido, yo sé que tú, y cuando he conversado con ellos, por ejemplo, voy a mencionar, espero que no le hago ningún daño, con Andy Gómez, por ejemplo. Sí, no, yo no me refiero, hay personas con las cuales tú puedes hablar, pero me refiero al equivalente en las escalas del poder, los equivalentes aquí en Miami en las escalas del poder a las escalas del poder con que tú has hablado en Cuba. Es verdad. Mira, yo te digo, yo vi una nota que sacó el alcalde Regalado diciendo que había tenido un encuentro con el profesor Alzugaray en el cual no fue una cuestión, un mero saludo y que no tuvieron nada que hablar y no sé qué. A mí me pareció hasta negativo, porque yo lo que estaría es siempre de acuerdo en que me encontré con alguien que piensa distinto que yo y nos saludamos y conversamos. Y a mí me pareció... Esa es la intolerancia de que hablábamos, es la intolerancia. Tú no puedes tolerar, además, Alzugaray, al quien conozco personalmente, y es una persona de las que yo considero que sabe más sobre política americana y que ha desempeñado diferentes funciones. Tú no tienes nada, eso no se pega. A Regalado pensó que se le iba a pegar. Es como cuando la gente no quería tocar homosexual porque eso se pegaba. Me imagino que Regalado estaría aterrado con que alguien supiera que él habló con una persona que alguna vez le pudo haber dado la mano a Fidel Castro. Pero todo eso es ridículo, digamos, burlesco, pero esa es la política que lamentablemente tiene, es decir, la corriente principal del exilio cubano, que no está dotado de personas, ¿cómo se llama?, que no sean calificadas. Pero tú tocaste el punto antes de entrar en esta parte de la conversación, que es la legitimidad. Si uno reconoce, yo puedo pensar que el gobierno de Cuba es el gobierno más terrible del mundo. Yo soy un opositor. Pero tú tienes que reconocer la legitimidad de ese gobierno, como por ejemplo, y ha sido un error aquí también. Trump, tú puedes estar en contra de Trump totalmente, querer que Trump desaparezca, pero tú tienes que saber que legítimamente es el presidente de Estados Unidos. Aunque algunos medios en este país de tanta prensa buena
nunca se lo han reconocido y han metido la pata hasta aquí, por intolerantes también. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también uno tiene que se puede discutir la democracia y la legitimidad, puede ser de resultados, pero también es de procesos. Por supuesto. Y si el proceso que establece constitucionalmente el país es el colegio electoral, este hombre ganó el colegio electoral. El presidente Trump ganó el colegio electoral. Yo creo que en cierta medida le están dando un payback time, porque él cuestionó mucho el lugar donde había nacido el presidente anterior, y él no actuó con la civilización, con la civilidad que uno podría darle. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que lo que distingue a una persona demócrata y civilizada es que actúe en coherencia con los valores que predica. Y el hecho de que el otro no lo practique contigo no te justifica a ti en complicar más el tema. Quería preguntarte un poco, porque quiero que hables de la soberanía alimentaria, que es un tema que has querido. Ahora voy para ahí, pero un momentito solamente, y no es por defender a Trump, que Trump ni quiero defenderlo, ni necesita que lo defienda. El problema del acta de nacimiento de Barack Obama empezó mucho antes de la campaña de Trump. Empezó en la primaria entre Hillary Clinton y Barack Obama. Y lo que sacó eso, lo que lo sacaron fueron los rivales de Barack Obama, que era en este caso Hillary Clinton. Ahora, estuvo mal. A mí me parece que los Clinton también tuvieron parte de... Siempre mencionamos a Trump, que a quien me excuso incluso por citar, ni siquiera quiero citarlo, pero hay que ser justo. Hay que ser justo, digo yo. La soberanía alimentaria. Sí, te quería preguntar, ¿cómo tú ves las dos cosas? Quiero preguntarte. Yo creo que tú más o menos has contestado el tema de a qué se debe este análisis binario sobre el tema cubano, y que se aplica mucho al tema del COVID. Pero en este mismo artículo hablas de la soberanía alimentaria, y a qué tú crees que se deba este tema en el cual ha sido tan difícil para Cuba aceptar ese reto de la soberanía alimentaria y la necesidad de adoptar mecanismos más amistosos al mercado para resolver un problema que el propio Fidel Castro llegó a decir que eso iba a costar muy caro, porque él estaba viendo ya estoy hablando ya cuando él estaba escribiendo sus columnas fuera del poder, o bueno decir, fuera de la presidencia, no fuera del poder, en el cual él decía que, por ejemplo, los pronósticos de precios de los alimentos y la realidad que Cuba estaba importando 70% de los alimentos que consumía, le iba a traer un gran problema al país. ¿A qué tú atribuyes? Tú mencionas la burocracia, pero yo quisiera escucharte más, porque honestamente me quedé con ganas de leer más sobre estructuras. Claro. Esa lectura hay burocracias malas en muchos lugares, claro, pero este es un tema que yo creo que tiene que ver hasta con la sobrevivencia misma, y tú lo dices en el artículo, con la sobrevivencia misma de la paz social. Sí, sí. Pensando en otro caso, cuando estaba viendo lo de Cristóbal Colón, lo tuyo de Cristóbal Colón, me venía a la mente el debate que hay en España alrededor del rey Juan Carlos I, y yo creo que una de las grandes cosas que España logró hacer fue moverse de un tipo de sistema hasta otro para situar a Torcuato Fernández Miranda de la ley a la ley, con estabilidad, sin un desastre, porque en esos momentos de cambio se puede ir para mejor, pero muchas veces hay muchas experiencias de países que le va muy mal. En el elemento económico siempre acolchona, una buena economía siempre acolchona cualquier cambio político, cambio generacional, cualquier cambio de eso. Ahora, si algo en el elemento económico es importante, que tú has tocado en este artículo, es el tema de que la gente debe tener que comer con estabilidad, que sea predecible, que al otro día van a tener su arroz y frijoles en la mesa. Exactamente. Es que Cuba ha estado preocupada desde el principio, y con razón, total razón, y ese, digamos, es el pollo del arroz con pollo de la situación cubana, del desarrollo del proceso revolucionario y de la relación con Estados Unidos. Ha estado interesada y ha abogado y ha luchado, por decirlo de una manera un poco más patriótica, por la soberanía. Pero la soberanía nacional, para que sea una soberanía plena, necesita de dos cosas:
de la soberanía popular y de la soberanía económica. Dentro de la soberanía económica está la soberanía alimentaria, que el presidente Díaz-Canel la mencionó en sus palabras. Por eso yo la recojo, que yo he mencionado eso también en otros artículos. La soberanía alimentaria, él menciona la soberanía alimentaria y dice en algún momento de sus palabras, creo que fue el 14 de julio, que dependía de cómo se comportara la presidencia para que se mantuviera el apoyo popular. Es la primera vez que yo escucho eso de un alto dirigente cubano. Y me parece una cosa muy bien determinada. Yo creo que el presidente Díaz-Canel tiene toda la intención de arreglar lo que es la vida diaria de los cubanos, lo que es no solamente la supervivencia, sino que la gente viva cómoda, que no tenga que luchar todos los días por comer cuando sale, no porque haya hambre, en Cuba no hay hambre, pero hay una necesidad que te entorpece para el resto de tu vida. Y entonces la soberanía alimentaria es que Cuba se pueda autoabastecer, que era uno de los principios de la revolución en el año 1959. La industrialización que llegó de mano de los soviéticos, cayó en manos de los cubanos y destruyeron las pocas industrias que instalaron en Cuba. Y en segundo lugar, por la producción agrícola. Para eso se hizo la reforma agraria. Entonces, la soberanía alimentaria, tú no puedes ser soberano si tú dependes económicamente de otro país, sobre todo de Estados Unidos. Y tú no puedes ser soberano si tú no puedes suministrarle a tu pueblo la forma de que coma normalmente. No quiero, vuelvo y repito, en Cuba no se pasa hambre. En Cuba hay puntos de miseria, pero en general es la pobreza. Pero eso socialmente tiene que arreglarse. Y a mí me parece que quien impide eso, que eso es lo que sí nunca se dice en el Estado cubano, y el gobierno hablan de que el modelo, que Fidel Castro dijo que el modelo no funcionaba, que los lineamientos del partido, que todas esas cosas. Pero nunca mencionan una burocracia político-económica que está en Cuba, que está bien, como se dice creo que claramente en el artículo, que está en las estructuras del poder, que yo pienso que no les interesa mucho que se tomen medidas porque ellos tienen la capacidad del poder. Los cuentapropistas están ganando dinero, ellos no pueden ganar tanto dinero como los cuentapropistas y entonces se la tienen jurada a los cuentapropistas, porque ellos es la burocracia gubernamental, que me imagino que lo harán también con objetivos buenísimos. Me imagino que también están diciendo que ellos quieren que la patria se mantenga, sí, pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, por eso yo digo, ¿cuántos burócratas van a caer en el camino si realmente el gobierno cubano, el Estado cubano, implementa las reformas económicas que quieren hacerse? ¿Cuántos y cuáles burócratas tendrán que caer? Eso es lo que yo digo. Pero yo viví un semestre en Taiwán en el que me dediqué un poco a estudiar los modelos del este de Asia, en lo que, por cierto, allí la idea esa de no pensar en términos ideológicos es muy importante porque los países, por ejemplo, como Malasia, como la propia Taiwán, bajo el gobierno del Kuomintang, que es un partido muy sui generis, un partido tuvo mucha corrupción en el mainland, en la tierra firme, pero que aprendió mucho de eso cuando se fue a la isla. El propio Japón, con todos los problemas que tuvo el nacionalismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero hubo una idea de implementar mecanismos económicos pragmáticos. Y eso lo tuvieron aquellos que eran más procapitalistas y también lo tuvieron los que en cierta medida fueron los padres de la reforma. Ese pragmatismo está en los padres de las reformas en Vietnam, en la propia China, etc. Y aquí algo que uno generalmente vio fue una cierta reticencia, particularmente donde habían partidos únicos, porque Taiwán, por ejemplo, también tuvo un partido único, se le llama por algunos un régimen cuasi leninista, porque no sé si sabes que el Kuomintang originalmente, incluso el hijo de Chiang Kai-shek, estaba estudiando en la Unión Soviética. Ellos tomaron prevenciones contra la concentración de la propiedad, pero no contra la concentración, no contra la prosperidad económica. Fueron crear estructuras que limitaban la concentración de la propiedad al punto en que se estableciera una subordinación política a los grandes empresarios. Pero habían ciertas limitaciones a las grandes empresas, que muchas de ellas tenían un elemento común, por cierto, curioso, entre Taiwán bajo el Kuomintang y la China bajo el partido, la República Popular China bajo el Partido Comunista.
Yo creo que eso que tú dices es importante, que hay que pensar las cosas bien y ver qué partes están teniendo éxito. Yo creo que es evidente en esto de la soberanía alimentaria, más allá de la burocracia, que tú apuntabas, que los pequeños propietarios y las tierras en usufructo están teniendo mucho mejor rendimiento Sin que la duda. propiedad estatal. Claro, a eso me refiero con las medidas que hay que tomar, que los burócratas están en contra. Sí. Ahora, ¿por qué es eso? Porque yo creo que tienen una devoción que prefiere el control que al desarrollo del país. Y yo creo que ese es un tema que requiere, ahí sí se requiere un cambio ideológico. Esa conclusión que la saque el que leyó la columna. Bueno, yo la saqué después de haber leído la columna, la tenía antes de leer la columna y un poco estaba confirmado con eso. Yo matizaría eso. Yo pienso que hay soluciones intermedias. Yo pienso que el control no se pierde porque una persona tenga 2 hostales o 3 hostales, claro, ni tenga una finca de 10 caballerías, ni que le arrienden la tierra por 99 años, ni que le permitan importar, ¿cómo se llama?, fertilizantes para que pueda cultivar la tierra. Eso es como empezar a pensar en que la sopa te va a salir mal cuando están haciendo del huevo el pollito que va a crecer para hacer la gallina para que tú la mates. El pollo. Es un problema de las grandes sociedades desarrolladas como Taiwán, donde hay grandes imperios. Eso, yo estoy de acuerdo en la concentración de propiedades, etcétera, etcétera, pero eso está muy lejos de Cuba. Eso está muy lejos. Ahí estamos hablando de que una persona no puede tener 3 bicicletas. No, está claro. Estoy exagerando. Pero, porque en esa columna dije que no había pan en las panaderías y me equivoqué porque en Cuba sí hay pan en las panaderías y lo puse y fue un error mío, al cual le pido perdón al lector porque en Cuba generalmente hay pan en las panaderías, pero bueno, se me fue. Pero ese no es el problema de Cuba. Yo pienso que hay soluciones intermedias que Cuba perfectamente puede abordar manteniendo los estándares de los beneficios a la población y las conquistas sociales, como le llaman ellos. Eso es perfectamente posible, pero como decía Deng Xiaoping, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Ahí yo creo que también parte del cambio ideológico es aprender de las otras experiencias que hay. Por ejemplo, los gobiernos auténticos, sin decir de que aquello era una maravilla ni nada de eso, pero en términos de estructurar políticas de soberanía alimentaria, la creación, por ejemplo, del Banco de Fomento Agrícola, en la época de los gobiernos auténticos, muchas veces por recomendaciones de organizaciones muy legítimas como la CEPAL, que tenían una agenda de desarrollo para la región, que es importante. Por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo. Esto, leyendo el libro, hay un reciente libro de Lu Pérez, que es un gran historiador. Él está ahora discutiendo el tema del desarrollo del arroz en Cuba. Y es una cosa un tanto paradójica, pero eso pasó bajo Machado y bajo Batista. Un poco la política de desarrollo de cultivos alternativos al azúcar ya se había empezado en los gobiernos auténticos, ya empieza a producir algunos resultados, pero Cuba redujo la importación de arroz de la Luisiana y Arkansas a un punto en el cual estaba produciendo el 48% del arroz que se consumía. Y es el libro de Lu Pérez, yo creo, por ejemplo, que nos pone a pensar en, por ejemplo, cosas que se hicieron para la importación de maquinaria, cosas que ahora, por cierto, en las últimas medidas, uno tiene la esperanza que se pueda caminar en ese sentido de... Yo tengo la esperanza y el deseo que así sea. Eso es lo último que se pierde. Yo creo que a veces un pesimista es un realista informado. Es un optimista informado. A veces un pesimista es un optimista informado. Pero hay que decir siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Quería preguntarte, porque estamos entrando ya al final del programa y estamos hoy entrando, esta semana entramos en la Convención Demócrata. Yo sé que tú has seguido mucho, tú eres ¿cómo decirte? Siempre estás informado sobre lo que se habla de la comunidad latina. A veces me sorprende cuando estoy viéndote, o incluso cuando hemos estado conversando en Choque de Opiniones, que ha salido y tú dices, este hombre se pasa el día leyendo periódicos, porque tú sabes mucho de lo que sale por aquí y por allá. ¿Cómo tú ves la Convención Demócrata
bajo estas difíciles circunstancias del COVID-19. ¿Qué esperas de ella? Y también quería preguntarte en términos de fortalezas y debilidades que tú ves en la candidatura demócrata a estas elecciones. Y último, si se te olvida, te lo voy a recordar, es cómo tú ves la participación del voto latino y de la inscripción latina. Ese gigante dormido, llegó a decir el Partido Republicano en su informe de autopsia después de la derrota de Mitt Romney en 2012. ¿Cómo tú ves que eso va a estar presente? Porque es evidente que el partido es diverso. Tenemos un hombre blanco, el Partido Demócrata tiene un hombre blanco, un político, podemos decir, bastante tradicional en el tope del ticket, tiene una innovación con la primera afroamericana, una senadora de rango. No es afroamericana. Bueno, es de color, pero no es afroamericana. Bueno, es Asian American, también de origen jamaicano, ¿sí? Indio, pero criada en Berkeley y Oakland. Yo por lo menos entiendo como afroamericano las personas de la raza negra que han estado aquí, que de cierta manera participaron de la historia de la esclavitud de Estados Unidos, que son los luchadores por los derechos civiles, pero afroamericana ya será asiamericana, jamaiquinoamericana, pero no afroamericana. Pero bueno, eso, perdón, es una opinión mía, no quiero convertir. Yo ahí discrepo, porque yo creo que la comunidad afroamericana se ha nutrido, incluso desde África. Cuando la gente habla de África, hay que ver de qué parte vinieron las diferentes oleadas. Y de la propia Fundación Norteamericana. Acuérdate que la colonia de Carolina del Sur es de un típico, el sur duro. Que después, ¿de verdad te parece ahí una afroamericana? No tiene rasgo afroamericano, no es afroamericana. Bueno, es clarita, hasta cuando la mira parece blanca. Bueno, yo creo que eso es en lo físico, pero también la experiencia. Fíjate que ella, el debate duro que tiene con Biden es cuando le dice, mientras usted se oponía al busing, al movimiento en buses de personas de diferentes razas, una niña afroamericana, que soy yo, la estaban trasladando de un lado a otro de la ciudad para poder educarse en una escuela integrada. Que después alguna gente, incluso el senador Dodd, ha dicho que ella debió haberse disculpado. A mí me parece que no tenía nada que disculparse. Si Biden no puede tomar una dinámica de ese tipo, no debía estar corriendo para presidente. Este país está infectado de abogados y de la manera que hablan los abogados. Ella le interesaba el momento de decir eso. Además, no le hizo tanta mella el busing porque mira dónde ha llegado, donde no han llegado muchísima gente que no estuvieron en busing. Sin embargo, eso le servía en ese momento para atacar a Biden y eso en política es normal. Eso en política es normal. Así que a mí me parece que bueno, que hizo como usted hace aquí. Ahora, ¿cómo se llama? Bueno, es la compañera de Biden y lo único que yo temo es que no salga en la televisión más que Biden y que el ticket parezca ser Biden, en vez de Biden, Harry Biden. Bueno, dime, ¿qué te parece? Lo que va a suceder hoy, que por cierto voy a estar en la transmisión de CNN en español de la convención, es el acto final de la candidatura y el principio de lo que es la contienda por la presidencia. Es un acto ritual, un acto importante y un acto en que se van a concentrar opiniones que construyan lo que es el ideal democrático para lograr la presidencia. Me parece que no va a haber, como sabemos, en ningún lugar se van a reunir, van a haber palabras de diferentes personas. Va a estar hoy Michelle Obama, va a estar Sanders, ese, a mi juicio, aunque las personas estén en desacuerdo con él, el candidato más franco y más claro que ha tenido la campaña muchísimo tiempo aquí. Además que tuvo el honor de cuando Hillary Clinton ceder al final, pero cedió para apoyar a Hillary Clinton. Y en este caso tuvo que ceder porque no le iban bien los números, pero también ha apoyado a Biden. Y dentro de esto en la convención se va a analizar qué importancia tiene la tendencia política de Biden. La derecha está diciendo que él es un puppet de la izquierda. Lógicamente la derecha tiene que decir eso. Pero hasta dónde Biden va a poder
lograr un gobierno de centro. Yo pienso que ese es el objetivo del Partido Demócrata, ratificar en esta convención de que su objetivo es un gobierno moderado, un gobierno de centro, y que, como es el eslogan de Biden, están luchando por el alma de esta nación, que además es un mensaje muy bueno. ¿Y qué te parece la participación latina? Hoy está la gran actriz Eva Longoria entre las presentadoras o de las que está hablando. Yo la sigo en las redes sociales, o sea, honestamente no la seguí en las redes sociales, pero hoy me apunté, pues, no vaya a ser que alguien vea el programa y quiera comprobarlo. Yo apunté y recibió muchos mensajes de odio de personas que ella es tejana, donde por cierto habían latinos antes de que llegaran los anglos. En el famoso caso Hernández versus Texas, lo que dijeron los abogados de los latinos es que cuando Sam Houston, el wetback, no había cruzado desde Tennessee para Texas, los latinos estaban en Texas varios centenares de años. Así que cuando le están diciendo a ella que se vaya de donde ella es, esto a mí lo que me reitera es que ni conocen bien la historia de su propio país, porque San Antonio, Santa Fe, San Agustín, si buscamos las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, son ciudades más antiguas de origen europeo, porque los propios Native American tenían sus propias también ciudades. ¿Qué te parece la participación latina? ¿Tú crees que va a reflejar esa parte del partido? Está Michelle Luján Grisham, la gobernadora de Nuevo México, interesante. Creo que mañana está Alexandria Ocasio-Cortez, la senadora Catherine Cortés Maisto de Nevada. ¿Crees que es representativo? Yo creo que en esta vuelta, a diferencia del 2016, se le ha prestado menos atención a la comunidad hispana o latina, como la llamemos, que en la campaña de Hillary Clinton. En la campaña de Hillary Clinton, cuando se iba a caer el techo de cristal, ¿te acuerdas que se iba a caer el techo de cristal y todo el mundo estaba seguro que iba a salir Hillary Clinton y salió Trump? La participación hispana había sido mucho más considerada. Yo pienso que el Partido Demócrata no ha tratado el tema hispano de manera que se podía haber tratado, y en el caso específico de los cubanos aquí en el condado de Miami-Dade, ellos no han hecho inversión con los cubanos en Miami-Dade, y hay cubanos que son demócratas, hay muchos cubanos que son demócratas. Incluso encontré una agrupación el otro día que tiene 7.500 miembros que se llaman Cubanos por Trump, que los voy a llamar a ver si le hago un trabajo. Es decir, si los conozco, etcétera, etcétera. Pero dice cubanos por Trump, pero esos no son demócratas. Por Biden, no, cubanos por Trump son todos los demás. No, cubanos por Biden, no, por Trump es todo lo demás. Hubo un estudio en el Partido Demócrata que arrojó que no debían gastar un centavo en eso, porque todos los cubanos, fueran a Cuba o no, estaban a favor de Trump. Y yo pienso que es verdad que hay muchos cubanos que han venido después del 93, que incluso viajan a Cuba, pero que llevan en su alma la bayamesa del hombre fuerte que los gobierna. Salieron de Fidel Castro y están contentos con Donald Trump. ¿Qué manera de terminar? Yo creo que ha sido un placer conversar contigo, Jorge. Siempre te pienso seguir leyendo, por lo cual si te leo posiblemente te vuelva a invitar a esta conversación. Claro. Te deseo lo mejor en la cobertura hoy de la convención. Y nos vemos. ¿Cómo no? Y si no estás de acuerdo con la columna y piensas que hay un error, tú me llamas también y tú me lo dices, que tú eres una persona muy inteligente y muy autorizada en todas las cosas que dices. No, yo siempre, déjame decirte, no hay nada que yo lea sin un sentido crítico. Y lo que en este caso, más que todo, trato de ver es las ideas de que como dice mi sobrina, y de ahí. Tengo una sobrina que cuando tú le dices algo, como los niños siempre preguntan muchas cosas, ella, una vez que tú le dices todos los racionamientos y te dice, y de ahí, ¿cuál es la implicación de esas cosas? Yo, bueno, espero que podamos seguir conversando y exhorto a la audiencia a que busque a Jorge Dávila Miguel. Estos artículos, usted puede poner
Cristóbal Colón y le sale el primer artículo que discutimos hoy aquí, y el otro busca COVID-19, Cuba, algo así. Se me quedaron algunas preguntitas. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Se me quedaron algunas preguntitas, pero siempre el tiempo es limitado. ¿Cómo no? Nos vemos y ha sido un gran placer. Igualmente para mí, Arturo, siempre, siempre. El tiempo es limitado.